La comunicación de las manos es completamente natural. Dejen de escuchar lo que les estoy diciendo a partir de este momento. Solamente pongan atención en mis manos. Y de hecho van ustedes a constatar que de manera formal así es como hablamos. Vean ustedes, por ejemplo, cuando hablamos de algo que tiene prisa, pues por supuesto que le damos mucho más movimiento. Es que yo quisiera verlos más activos. Quisiera que ya hubieran hecho esto, esto y aquello. ¿Por qué no han hecho nada? Vean esto, ¿no? Entonces, no es necesario, como nos mal enseñaron en la escuela primaria, cuando a los niños les enseñan a declamar, que los ponen a decir, y por eso la patria es para nosotros lo grande. La patria para nosotros es fundamental. No lo sacas de ahí. O sea, primero la mano derecha, luego la mano izquierda, luego subes las dos y de ahí no lo sacas. Entonces no, las manos tienen que ayudarte a remarcar lo que estás diciendo. Si tú quieres darle fuerza, tienes que hacerlo. Si tú dices, sí, es que es necesario levantarnos contra esos malditos que únicamente buscan sagrar a esta población, entonces tienes que darle fuerza. O tienes que remarcar los apartados. Por ejemplo, quieres enumerar cosas. Bueno, primero tenemos que empezar por nosotros, empezar por educarnos. Luego pasaremos a comprender al mundo. Y así, y solamente así, podremos educar a los demás. Entonces, hagan de cuenta que dibujo con las manos. Don Jesús Rueda, ya habíamos hablado de él algún día, decían de Goethe que era un cirujano, sus manos eran cirujanas del aire. Imagínense qué metáfora. Es decir, dibujaba, era un pintor en el aire, era un tipo que sabía perfectamente proyectar las cosas. Y entonces, si nosotros le damos a las manos, a los ademanes, esa fuerza expresiva, desde luego que vamos a tener mucho más éxito en la comunicación interpersonal, en la comunicación asertiva, en lo que yo estoy diciendo, en que pueda llegar a conmoverlos. Tengo que hacer con las manos, tengo que hacer que las manos se expresen por sí mismas. No hay que ensayar propiamente algo de manera deliberada o de manera concertada. Las manos se expresan así hablamos siempre, así hablamos de manera cotidiana. Vean ustedes, hoy, mañana, pónganse de pronto mientras están hablando, tomen conciencia de cómo están haciendo con sus manos el reflejo, el subrayado, el enmarcado de lo que están diciendo y se van a dar cuenta de que así somos, así hablamos. Si nosotros queremos resaltar, dar fuerza, señalar, en fin, llamar la atención de que nuestras palabras tienen que estar acompañadas, no hay mejor manera que darle libertad y movimiento a nuestras manos. Esto naturalmente nos lleva a que tengamos absolutamente la posibilidad de que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando tengan otro elemento con el que poder entablar comunicación con nosotros. Entonces, es muy importante esto. Hablar con las manos, expresarnos absolutamente con nuestras extremidades para que en esa medida podamos justamente entablar comunicación con los demás. Reitero 100 veces, las palabras tienen que remarcar, que subrayar, que darle importancia, que ser las demostradoras de lo que yo estoy diciendo con las palabras. No es lo mismo hablar así como soldadito, diciendo la patria para nosotros es el lugar donde nacimos, a decirlo con toda la emoción en primer lugar que tiene la viveza de nuestra voz y decir que la patria es ese lugar a donde nosotros pertenecemos, es ese sitio maravilloso, lleno de árboles, lleno de vida, de mariposas, de un azul del mar que no tiene parangón en el mundo. Entonces vean cómo las cosas cambian mucho, ¿sí? Entonces, dirían los de telefonía celular, manos libres, ¿no? Entonces, las manos sirven para hablar, las manos sirven para expresar, las manos sirven para subrayar, las manos sirven para acentuar las cosas.
¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? No. ¿O soy muy bueno explicando? Maestro, una pregunta. A pesar de que ya ha comentado que las manos pues, se les deben dejar con libertad y todo, yo por ejemplo sí he notado que por algún tiempo a veces tiendo a mover una mano más que la otra. Entonces eso ya me lo han remarcado en varias ocasiones y Sí, ahí sí no consciente. sabría pues cómo corregir eso. Es inconsciente lo que hacemos, ¿no? De hecho, todos, por ejemplo, los que somos diestros, o sea, los que manejamos la mano derecha, solemos caer en esto. Hasta que te acuerdas, que tengo izquierda. Entonces, es una cuestión inconsciente. Hay que asumir o hay que hablar de manera consciente para que sepas que las dos extremidades sirven exactamente para lo mismo. Entonces, no se trata también de exagerar, no se trata de caer en la teatralidad, no se trata de que a cada palabra vaya un movimiento de mano, no. Pero sí se trata de que de alguna manera le demos, reitero, fuerza a lo que estamos diciendo. Por ejemplo, señores del jurado, señoras y señores, agradezco profundamente la ocasión que se me da en esta oportunidad para poder expresarme acerca de la trascendencia e importancia que tiene en la historia nacional uno de los héroes genuinos del agrarismo nacional, para decirles a ustedes algunos pensamientos en torno de la Tila del Sur, para compartir con ustedes algo de lo que se ha podido saber acerca de la trascendencia de este hombre fundamental, oriundo del estado de Morelos, para hablar, señoras y señores, del Gran Zapata. ¿Y así? Entonces, no, reitero, no tiene que caer en teatralidad, no tiene que caer en el circo, pero sí tienen que comprender que las manos les ayudan a subrayar lo que están diciendo. ¿Saben? ¿Algo más? En el curso anterior, aquí Fabián nos estaba explicando de como cuando queremos dar, ¿cómo fue la palabra? Énfasis a palabras. Entonces recuerdo que mencionó que el puño, por ejemplo, y todas estas cosas, pero ya olvidé cuál es igual podía yo utilizar. Dice, por ejemplo, no puedes señalar. A ver, ¿tú cómo te enojas? ¿Tú qué haces cuando te enojas? Pues depende, ¿no? ¿Qué haces cuando te enojas? Elevo la voz. ¿Qué haces cuando amenazas? Le grito. ¿Qué haces? No, ¿qué dices? ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando amenazas? Cruzo el ceño, señalo. ¿Y cómo son tus gestos? ¿Cómo son tus movimientos? Son duros, son determinantes. ¿No? ¿Qué es eso? Es eso. O sea, sí es cierto, puedes de alguna manera decir, pues, si tú quieres subrayar, pues, por ejemplo, haz esto, ¿no? O si tú quieres decir cosas con fuerza, cierra el punto, pues, obviamente sí es eso. Si lo quieren ensayar o si tienen algún texto que quieran exponer de manera previa, etcétera, sí les puede llegar a funcionar. Yo lo que les quiero decir, lo que les quiero compartir es que su mente llegue a expresar, a darle completa libertad a las manos, a la expresión de los ademanes, a la expresión corporal. Entonces no es cosa de tanto pensarle de que, cuando digas cielo vas a señalar el cielo, cuando digas suelo vas a, pues es obvio. Entonces necesitas darle confianza en primer lugar y absolutamente libertad, y te vas a dar cuenta de que cuando tengas que decir las cosas con coraje, con fuerza, pues naturalmente que lo vas a hacer así. ¿Sale? Sí. ¿No? ¿O cómo se enojan ustedes? Así. ¿O se enojan con dulces? ¿Cómo? ¿No? Yo en eso de los enojos soy experto. ¿Algo más? ¿No? No. Bueno, vamos a decirles
la oratoria está hermanada con la música. Hay quienes exponen de manera monótona, es decir, usando un solo tono, y no lo sacas de ahí en todo el discurso. Es como si la orquesta tocara la misma tonada y en la misma dimensión toda su participación. Quiero pedirles algo. Quiero que en internet, que tenemos muy a la mano, busquen, escuchen y escuchen muchas veces algo que se llama el bolero de Ravel con V, el bolero de Maurice Ravel. Este músico está inscrito en la historia del arte en una época que se llamó el impresionismo. Bueno, lo importante es que toda la pieza musical es la misma melodía, pero a cada vuelta que le da se le va uniendo otro instrumento y luego otro y luego otro y otro y otro, hasta que al final de la pieza toda la orquesta termina interpretando la misma melodía. Eso se los pido que lo escuchen muchas veces, para que espero que sea mucho más ilustrativo que el decirles que la oratoria y el discurso tiene que ser polifónico, es decir, no puede estar enmarcado en un solo tono, porque entonces no estoy causando ninguna emoción. Ustedes van a una conferencia y el conferenciante, por más docto que sea, les va a decir que celebramos en esta oportunidad los 50 años de que el hombre llegó a la luna y que etcétera, y así se va a pasar toda la conferencia en un solo tono. O a veces en algunos sacerdotes, por ejemplo, dicen su sermón o su homilía exactamente en el mismo tono, y bueno, pues no hay absolutamente nada que celebrar. Los políticos que te dicen en el mismo tono todo, o peor aún, concursantes de oratoria que no comprenden lo importante que es la politonalidad, es decir, el ir cambiando. Entonces no hay el despertar de esas emociones. Ahorita caemos directamente en eso. Y quiero pedirles también, ya que andamos en música, quiero pedirles que se acerquen mucho a, en primer lugar, la Obertura Solemne de 1812. Así que ya la habíamos oído. ¿Ya les había dicho esto? Sí. Ajá. ¿Y de quién es? De Tchaikovsky. Exacto, de Tchaikovsky. Bueno, y quiero añadir a eso la quinta y la novena sinfonías de Beethoven, que son muy importantes. La solemne, la obertura de Tchaikovsky, porque nos da una muestra de esa fuerza que va creciendo y que termina hasta con cañones y campanas. Y en el caso de la quinta y de la novena, pues son piezas increíbles, no la novena particularmente. En lo particular para mí, yo sé que el gusto se rompe en géneros, la novena sinfonía de Beethoven es la obra musical más grande de la historia de la humanidad. Pero no es que coincidan conmigo, sino que lo hagan como una tarea para que la música les explique mejor lo que yo voy a tratar de decirles con palabras. Cuando uno habla, cuando uno dice un discurso, tiene la finalidad de conmover a quien me está escuchando. Tiene la finalidad de meterse en sus entrañas, de sacudirle los sentimientos, de levantarlo a que haga algo. Y entonces eso se hace, en primer lugar, a través de la claridad y la limpieza de la exposición. Es decir, del fondo, de lo que yo les estoy diciendo, de mis razones, de toda mi preparación, de todo lo que hablamos la semana anterior. Pero también se hace a través de la misma presencia del orador, de su voz, de su tono, de sus mismos ademanes, de lo que nos está dando como una sonoridad.
El discurso es un texto, o debiera ser un texto. Teóricamente es un texto. Y como todo texto, tiene una estructura en párrafos. Y esa estructura de párrafos tiene ideas principales y tiene ideas secundarias. Cada que nosotros terminamos un párrafo, significa que vamos a cambiar de idea. En consecuencia, igual que cuando leemos un texto en voz alta, cuando vemos un punto y aparte, hacemos una pausa más o menos larga, mucho más larga que la del punto y seguido, y volvemos a comenzar. La idea de la exposición oral, la idea de la pronunciación de un discurso, es más o menos esa misma. Que nosotros comencemos en un nivel más o menos bajo, más o menos medio, pero muy bien audible, y que vayamos creciendo conforme va avanzando nuestra exposición, y que a cada párrafo que nosotros vayamos exponiendo, hagamos alguna pausa y bajemos algunos decibeles, bajemos unos cuantos tonos en cuanto al volumen de lo que estamos diciendo. De manera que cuando lleguemos a la parte culminante, cuando lleguemos a lo último de nuestro discurso, tengamos oportunidad de decirlo con toda nuestra voz, con toda nuestra potencia, con todo lo que tenemos de fuerza. Y eso naturalmente tiene el efecto de que al terminar de forma tajante el discurso, deja electrizado a quien me escucha. Y es lo que de inmediato da una sensación de grandiosidad, de magnificidad, de arte. Y naturalmente eso hace que el público estalle en aplausos, en alaridos. Eso nos permite de alguna forma que la voz tenga mucho más vida, que tenga más movilidad y que no se mantenga solamente en un mismo tono. Hay quienes no han terminado de comprender la importancia de esto y entonces van a un solo ritmo, es decir, a una sola velocidad y en un solo tono de voz. Y eso hace que termines aburriendo. Por ejemplo, si tú empiezas a hablar de manera estridente, si empiezas a hablar sin tono, para nosotros es fundamental que establezcamos que etcétera. Y imagínense 10 minutos así. No inventen, no logran hacer nada. Lo que quiere el jurado empezando y el público después es que ya ese cuate ya se calla. Entonces necesitamos moderar y modular lo que decimos. Hablemos de lo que sea. Hablemos de la tierra. Señoras y señores, hemos llegado a tal nivel de migración en nuestra existencia que ya nuestro planeta nos está cobrando las cuentas y lo hace en números crecidos. Hemos llegado a momentos fundamentales en donde naturalmente ya no es necesario pensar en las pequeñas acciones, sino en las grandes transformaciones. La Tierra requiere nuestra atención inmediata. De no hacerlo así, nos habremos condenado todos, empezando por el ser humano, a muerte. Vean ustedes las ciudades que hay en nuestro mundo. Cada día concentraciones humanas que crecen y crecen. Vean ustedes cuán inmensas son los niveles de contaminación por las emisiones de gases tóxicos que estamos regalando a la atmósfera. Vean ustedes de qué manera está trastocada nuestra tierra, que su fertilidad ha sido seriamente lastimada. Miren ustedes por dónde van y traten de encontrar siquiera un cuerpo de agua claro como lo quieren nuestros abuelos y no lo encontrarán. Eso, señores, significa que estamos condenados seriamente a muerte si no reaccionamos de inmediato. Se supone, a mí, se supone que somos seres pensantes, que tenemos en nuestras manos las soluciones para poder comprender que si nuestro